Aventureros y aventureras, hoy llega uno de esos capítulos que desde luego os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Hace años que recorro el mundo, como bien sabéis, y por circunstancias probablemente de la casualidad, o quién sabe si de la sincronicidad, he visitado lugares que serían calificados como de turismo dark, de turismo morboso o de tanatoturismo. Hace unos años vi un documental que se titulaba Los 10 más lugares misteriosos. Bueno, pues he preparado una lista de los 10 más lugares de turismo dark, de turismo, digamos, macabro. No va a ser un vídeo para todos los públicos, pero bueno, ahí llegan los 10 más lugares de turismo dark. ¡Comenzamos! Hay una frase que me encanta que dice que hay otros mundos, pero están en este. No hay un lugar más distinto en todo el planeta Tierra a lo que estamos acostumbrados que la isla de Sulawesi, que la tribu o la cultura de los Tanah Toraja. Vamos a descubrir el lugar probablemente que tiene el rictus funerario más particular de todo el planeta. Nos dirigimos a la isla de Sulawesi a convivir con los Tanah Toraja. Tras pasar por el autobús del infierno, que ha sido terrible, hemos llegado a los Tau Tau, que son estas figuritas que tenemos justo detrás, que representan a muertos que se encuentran enterrados justo en la roca que se halla detrás de mí. Fijaros, la posición de las manos es muy curiosa. Si veis, tienen las manos directamente extendidas hacia adelante. Una mano significa que hay que dar, la otra mano significa que hay que recibir, dar y recibir. Las figuras que estáis viendo son del siglo XVII, hoy en día prácticamente no se actualiza ningún tipo de enterramiento de esta forma. Además representan las tres características del ser humano, de un lado la imagen, la nobleza y la riqueza. Eso es lo que significa cada una de las mismas. Fijaros, encontramos los sarcófagos colgados en la roca. Esto era una medida defensiva, una medida para evitar los saqueos, pero no solo eso, sino también sagrada, y es que de alguna forma el cadáver no puede ser enterrado en la tierra ni en el cielo, ya que son ambas partes sagradas, tienen que estar colgando. Ha llegado uno de los días más esperados de todo el viaje. Vamos a poder contemplar un auténtico funeral de los Tanah Toraja desde el principio hasta el final. Llevar sobre hombro para cargar. Sana diong pebalaran nampak nak pandai dibolong diong rantian tu tang pindaya na. Tolong. Hablemos de datos curiosos, por ejemplo, para excavar las tumbas que estáis viendo hacía falta un año de trabajo. Los muñecos, alrededor de 3 meses, para que quedase absolutamente perfecto como lo estáis viendo ahora mismo. Y sobre todo, para que te hiciesen tu correspondiente muñeco, tu tau, era necesario el sacrificio de al menos 24 búfalos. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. En caso de que se actualice un enterramiento del tercer tipo, el actual, es decir, el del mausoleo, es fundamental para que te esculpan igualmente un tau, un muñeco, que se practique el sacrificio de al menos 24 búfalos.
Una de las experiencias más tanatoturísticas que podéis tener aquí con los Tanatoraya es visitar la casa de un fallecido. Y es que efectivamente, para que una familia pueda pagar un enterramiento es necesario que pase mucho tiempo, ya que los enterramientos son muy caros. Por ello, mientras tanto, la fallecida o el fallecido se encuentra en casa esperando a ser enterrado. Vamos a visitar la casa de una señora que lleva ni más ni menos que 2 años fallecida y su marido está ahorrando para poder pagar el funeral. Finalmente, y ya el clímax de la extravagancia, es la ceremonia del manene, y es que una vez al año, los Tanatoraya desentierran a sus muertos para pasar un día de convivencia con ellos, les limpian, les cambian de ropa, y de esta forma los muertos de los Tanatoraya son los que mejor viven. Cuentan que quien incumple la ley va a la cárcel, pero quienes incumplen las leyes de la cárcel van a Alcatraz. Estamos en Alcatraz, uno de los lugares más impresionantes que vais a ver en vuestra vida. Cosas curiosas que os puedo contar. Alcatraz, primero, recibe el nombre porque esta isla estaba llena y está llena de el pájaro alcatraz, llena de alcatraces. Alcatraz en un principio fue una instalación militar, después una prisión militar, a continuación la prisión federal que hoy en día todos conocemos, y finalmente los indios ocuparon este lugar. Alcatraz simplemente fue una prisión que estuvo abierta durante 29 años, ni uno más. Y es que era muy costoso para el erario público el mantener aquí al resto de los presos. Por ejemplo, un preso de Atlanta le cuesta al Estado $3, un preso de Alcatraz $10. Hay que tener en cuenta que es muy complicado mantener un lugar así con la salinidad constante que le genera el propio mar. Al mismo tiempo, el hecho de que había que transportar constantemente a los presos generaba que el mantenimiento del preso fuera todavía más caro, y por eso finalmente el detonante, que lo veremos después, que a fin de cuentas es la tratativa casi o no de escape de los 3 presos, hicieron que al final pues Alcatraz tuviese que ser cerrada. Fijaros qué paredes, ¿eh? Esto es auténtica historia. Presos como Al Capone han estado aquí. Vamos a dar una vuelta por dentro y os voy contando cosas a ver qué os parece. Estas son las duchas de Alcatraz, fijaros. Los presos se podían duchar 2 veces a la semana. En un principio toda esta zona no estaba controlada para garantizar la privacidad del preso, pero pues bueno, ya sabemos lo que pasa en las duchas en las prisiones, ¿no? O al menos lo que cuentan las películas. Y al final pusieron aquí pues vigilantes para que controlasen un poquito. Una de las celdas de confinamiento es justo esta, lo que llamaban el hoyo, este oscuro agujero donde los presos eran llevados como castigo cuando se portaban mal. Imaginaros la sensación de estar aquí encerrado. Fijaros, este es el comedor de Alcatraz. Más o menos unos 200 reclusos están simultáneamente comiendo aquí. 3 comidas al día de 20 minutos cada una. Desayuno, comida y cena. Sobre el techo había una serie de latas que le llamaban la cámara de gas, en realidad al comedor, porque esas latas eran de gas lacrimógeno por si se producía algún tipo de motín en la prisión, para que rápidamente el gas lacrimógeno saliese por todas partes, lo cual al mismo tiempo habría matado a los pobres cocineros y a los guardas. Nunca se utilizó el gas lacrimógeno, sin embargo, sí que se utilizaron una serie de instrumentos de aquí, de la cocina,
para realizar la fuga más famosa de Alcatraz. En concreto, se llevaron cucharas de acero que utilizarían para después escaparse desde el lugar al que nos dirigimos ahora mismo. Venid y os lo cuento. Frank Morris era uno de los presos de Alcatraz más inteligentes. Nada más llegar a Alcatraz, se hizo amigo de otros 2 presos que también acababan de ser detenidos hacía poco, los hermanos Anglin. Así, los 3 diseñaron un plan para escapar de la roca, para salir así de Alcatraz. Frank Morris, junto con los hermanos Anglin, cogieron en la cocina cucharillas a las que les quitaban la parte oval, de forma que de esta manera hicieron unas pequeñas puntas con las que poder excavar. De hecho, fundían esa parte superior de la cuchara para que fueran todavía más afiladas y pudieran cavar mejor. Se dieron cuenta de que justo en el respiradero de las celdas, el cemento era bastante más blando, como consecuencia de la salinidad de la zona. Al encontrarse en una isla, el cemento se estaba ablandando y allí empezaron a excavar, sobre todo por las noches. También excavaban cuando era la hora de la música, ya que había demasiado ruido en Alcatraz y no serían detectados. Así, poco a poco, el respiradero se fue haciendo más y más profundo, más grande, hasta que al final ya cabía una persona por su interior. La noche que se planeó la fuga fue la del 11 de junio de 1962. Los 3 habían preparado una serie de cabezas con pelo que habían hecho mediante una mezcla entre parte de la tierra que se iba soltando, revistas mojadas, papel maché. El pelo, de hecho, era de la propia peluquería de la prisión y una vez que la cabeza estaba terminada, daba la sensación de que era como una persona, de que había alguien debajo de la cama. Estaban tan bien hechas que cuando los guardas en la ronda nocturna pasaron por esta zona, no notaron nada sospechoso en el interior de las celdas. A la hora acordada, los 3 accedieron al agujero que previamente habían tapado con una serie de cartones o con la propia acordeón de Frank Morris, y tras acceder, fueron ascendiendo hacia el tejado de la prisión. Una vez fuera, estos habían diseñado una serie de pequeñas barquezuelas como si fuesen las típicas colchonetas o chorizos que vemos hoy en día en la playa mediante impermeables para que de esta forma pudiesen ir flotando y llegar hasta la bahía San Francisco si es que las heladas aguas y los tiburones no acababan con ellos antes. ¿Sobrevivieron al final? Lo cierto es que hace unos años las hermanas de los hermanos Anglin dieron una rueda de prensa donde contaban lo siguiente. Cada cumpleaños de la madre de ellos se recibía en su casa un ramo de flores con una postal, con una tarjeta anónima. A día de hoy hay un Marshal que lleva 50 años buscando a esos 3 presos y que se dedican en exclusiva justo a ello. Si hoy sobreviviesen, si se mantuviesen vivos a día de hoy, tendrían más de 90 años, así que quién sabe dónde estarán. Sin duda que el siglo XX se caracterizó especialmente por el fin de los zares, de la familia real rusa. Especialmente en 1917, con la Revolución Rusa, todo cambió para este país. Pero unos meses antes, un monje, un hombre al que llamaban el disoluto, Rasputín, se erigió como una de las mayores influencias de su tiempo. Y quién sabe si por lo que aguardaba entre sus piernas. Nos dirigimos a un museo muy curioso que se encuentra en San Petersburgo. Esta bella ciudad alberga los atributos de Rasputín. Acompañadme. La historia de Rasputín es la siguiente. Al parecer, con la inclusión en los Romanov de la zarina Alejandra I, el zar Nicolás II tenía muchos problemas para tener hijos. Al final, tuvo un hijo, Alexis, pero tenía hemofilia este. La zarina no sabe muy bien qué hacer, y llegan rumores a la corte de que hay un monje que tenía poderes y cualidades curativas. Este monje era Rasputín. Rasputín llegó a la corte. A través de la imposición de sus manos y con su voz, conseguía calmar al hijo del zar.
lo cual hizo que estuvieran muy contentos los zares y la familia real. El problema fue cuando la influencia de Rasputín fue cada vez mayor, especialmente sobre la zarina Alejandra. Lo que ocurre con Rasputín es lo siguiente. Empieza a manipular a la corte, a la zarina especialmente. Empieza la Primera Guerra Mundial. Alejandro II se va al frente. La zarina queda a cargo del gobierno. Con el siguiente problema. Rasputín está siempre a su lado, manipulándola. Y con la fama que tenía Rasputín de grandes orgías, era un hombre absolutamente disoluto, le invitan a una cena. En esta se encuentra Félix Yusupov, que untó y esparció cianuro por la comida servida. Rasputín se lo comió todo y se emborrachó, pero no pasó nada. Seguía vivo. En una de estas, invitaron a Rasputín a mirar un crucifijo, y eso fue lo que hizo. Allí, ¡pam, pam, pam!, varios disparos, el cadáver de Rasputín sobre el suelo. Cuando los secuaces de Yusupov fueron a por el cadáver, adivinad qué, no estaba. Cuando salieron del palacio, encontraron a Rasputín arrastrándose por los jardines. Ahí ya vaciaron todos sus cargadores. Y no les quedó otra, salvo coger el cadáver y arrojarlo sobre el río que se encontraba al lado. A la mañana siguiente, encontraron el cadáver de Rasputín y, adivinad, no murió ni por el cianuro ni por los disparos, murió ahogado. Pero quiero enseñaros algo bastante curioso de Rasputín. Acercaros, seguidme. Bien, esto que parece algo bastante inocente, alberga un pequeño secreto. No os asustéis, no hagan esto en sus casas. Efectivamente, ahí lo tenéis, el famoso falo de Rasputín. Alrededor de 24 centímetros de falo semierecto, desafiando al tiempo en formol. Menudo elemento, ¿eh? Tal vez por eso se rumoreaba que estaba liado con la zarina, con personas de la nobleza, el monje loco, Rasputín. Hubo un hombre que imaginó otro mundo, que tenía esperanza, que quería que las cosas fueran distintas. Hubo un hombre que se llamó John Lennon, pero fue asesinado en la puerta de su casa. Es momento de dirigirnos a Nueva York. Bueno, en esta parada vamos a descubrir uno de esos mayores, más que enigmas, situaciones extrañas que se han producido, el asesinato de John Lennon por Mark David Chapman. Vamos a la puerta del edificio Dakota, que es justo el que tengo detrás de mí, y os cuento lo que ocurrió. Acompañadme. Mark David Chapman era un fan frustrado de los Beatles que achacaba a John Lennon y a Yoko Ono la separación de estos. Sabemos que Mark David Chapman además era un fanático obsesionado por un libro, El guardián entre el centeno de Salinger. El caso es que días antes del asesinato, Mark David Chapman estaba justo en la zona en la que me encuentro ahora mismo, esperando junto con el resto de los fans a que apareciese John Lennon para firmar los discos. De hecho, John Lennon le firma un disco a Mark David Chapman y hoy en día tenemos la instantánea. Es curioso porque sabemos que John Lennon se dirige a Mark David Chapman y después de firmarle le mira a los ojos y le dice ¿quieres algo más? Y eso le sorprende un poco a Mark David Chapman. No sabemos por qué ocurrió esto. Tiempo después, estamos en diciembre de 1980, son las 10 de la noche, 50 minutos. John Lennon ha salido a grabar, vuelve después de cenar y se dirige otra vez a su apartamento aquí en el edificio Dakota. En ese momento, cuando se dirigía al resto de los fans para firmarles autógrafos, en ese momento uno de esos fans es de nuevo Mark David Chapman, pero esta vez sin disco, directamente. Con una pistola le ensarta 4 disparos a John Lennon, que al entrar casi arrastrándose dentro del edificio fallece. Uno de los guardias de seguridad, como el que tenemos detrás, va directamente a Mark David Chapman y le dice ¿pero eres consciente de lo que has hecho? Y el asesino responde he matado a John Lennon. Se sienta en este bordillo, saca el libro del guardián entre el centeno y se pone a leer, esperando a que llegase la policía. Él decía que ese libro
de Salinger, el guardián entre el centeno, le decía al propio Mark David Chapman que tenía que asesinar a John Lennon y que era su destino. Pues uno de esos asesinatos más famosos y más controvertidos de la historia, el hombre que quiso imaginar un mundo distinto, falleció justo en este punto, así que vamos a ver su legado y el pequeño sello que de hoy recuerda lo que ocurrió justo aquí el 8 de diciembre de 1980, la muerte de John Lennon a manos de Mark David Chapman, que a día de hoy sigue en la cárcel. El campo de las Calaveras es uno de esos lugares de verdad que parecen de mentira, situado ahí directamente en España, en Estella, un lugar macabro y curioso. Vamos allá. Vamos a llegar a un pequeño camino que va a dar lugar al Parque de las Calaveras, un lugar totalmente asombroso. Una vez que entramos, aparecen las primeras calaveras. La mayoría de ellas están prácticamente destrozadas por el inexorable paso del tiempo, pero algunas ahí se mantienen. Coches, no sabemos si esto es basura, si es arte, qué demonios estamos viendo. Aventureros y aventureras, es que acabamos de llegar a un sitio que de verdad es uno de esos lugares que son de verdad y parecen de mentira. El Parque de las Calaveras, el Parque de los Desvelados, aquí, muy cerquita de Estella, más o menos estará esto a una media hora de Pamplona aproximadamente. Un lugar raro a más no poder. Y es que en los años 70, un hombre llamado Luis García Vidal tuvo una serie de experiencias traumáticas. Por ejemplo, su hermano murió de cáncer, él tuvo un accidente grave de tráfico. El caso es que este protoartista comenzó a esculpir compulsivamente calaveras totalmente gigantescas, y llenó este lugar de calaveras y de figuras completamente extrañas. Por ejemplo, vemos carritos de bebés, vemos coches accidentados, vemos una serie, una vez más, de calaveras que, casi haciendo una especie de alegoría a la muerte y a lo que todo nos vendrá, están ahí, visitándonos, casi como desde otro tiempo. Algunas de ellas tenían una altura de más de 4 metros. Hoy en día, fijaros, es justo esta que estáis viendo, está totalmente aplastada, escachada, y es que Luis García siempre se quejaba de que nunca tuvo el apoyo por parte de las autoridades públicas, de que siempre estuvo solo en esta aventura, en este arte que él quería crear. Lo más trágico de todo esto es que en el año 2008, Luis García Vidal, que se encontraba por aquí manteniendo sus calaveras preciadas, murió, y se encontró su cadáver justo entre las calaveras que tamaño esfuerzo le había costado esculpir. De malla, de madera, de maleza, encontramos todo tipo de materiales que utilizó este, sin lugar a dudas, incomprendido escultor, que a día de hoy tiene su obra justo aquí, el Parque de los Desvelados, ya que son las calaveras las que de esta forma se desvelan. La que efectivamente era una de las calaveras más grandes, ahora mismo ha sido vencida por la fuerza de la naturaleza. Parece como si fuera la propia maleza, autocomiéndose a sí misma, en un transitar hacia su propia muerte. Esos dos coches subidos uno encima de otro me inquietan. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Nadie ha tratado jamás de retirarlos? Mi curiosidad me lleva a adentrarme en uno de ellos. Probablemente cualquier tipo de alimaña me podría salir en este momento, así que mejor me voy de aquí. Ya lo veis, el Parque de los Desvelados o el Bosque de las Calaveras, como lo queráis llamar. Lo cierto es que es un lugar de lo más tétrico. Fijaros, este tipo de figura, ¿no? Esta calavera desvelada, nunca mejor dicho, con alambres, con malla. Vemos también cómo la madera sale de su interior. Sin lugar a dudas que es un lugar de lo más curioso, de lo más raro, que probablemente habrá en España y seguro que en todo el mundo. Seguramente, aventureros, si os digo la palabra el capo del mal, seguro que todos sabéis en quién estoy pensando.
Nos vamos a dirigir a la maravillosa ciudad de Medellín para conocer una de las historias más deplorables de la historia, uno de los seres más despreciables que han nacido, uno de los seres que incluso ha sido admirado por innumerables personas, a pesar de los pecados y la desgracia que trajo con sí. Nos dirigimos a Medellín para conocer la historia de Pablo Escobar. Aventureros, nos encontramos en el cementerio municipal de Medellín, el lugar donde el mayor narcotraficante de la historia, Pablo Escobar, se encuentra enterrado. Vamos a tratar de hacer lo que es conocido como el narcotour, es decir, este tour por los distintos lugares, por aquellos lugares más importantes de toda la historia del auge y el fin de Pablo Escobar. Aventureros, este es uno de los puntos cruciales de la historia de Pablo Escobar. Nos encontramos en lo que queda de la llamada La Catedral, la prisión que se hizo construir el propio Pablo Escobar como condición para ser entregado. Nos encontramos a partir de 1990, es la época donde el primo de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, ha sido asesinado, las finanzas de Pablo Escobar ya se encuentran bastante mermadas y de hecho el cártel de Medellín está atosigado por los distintos frentes, el gobierno, los pepes por otra parte y finalmente por el cártel de Cali. Pues bien, en el momento en que se va a promulgar la Constituyente, esta ley que va a impedir la extradición de los narcotráficos a Estados Unidos, esto es algo que le beneficia tremendamente a Pablo Escobar, que gracias a sus influencias políticas había conseguido que no se produjese dicha extradición. Pablo Escobar, que se encuentra contra la espada y la pared, chantajea al gobierno. Y es que nos encontramos en un momento donde la ola de violencia es absolutamente brutal. Hablamos de que Pablo Escobar pagaba a cualquier ciudadano una cantidad ingente de dinero por el asesinato de policías, en función del rango. Este podría ser, por ejemplo, la muerte de un policía a cambio de 1 millón de pesos. Esto podía hacer que mucha gente saliese de la pobreza y de hecho acabó ocurriendo. Pues bien, con el fin de terminar con esta ola de violencia, Pablo Escobar chantajea al gobierno y le dice: ok, yo me entrego, pero yo voy a construirme la prisión, los planes los voy a poner yo. No solo eso, sino que toda la dirección, el mapa, el lugar, la ubicación y los guardas los voy a poner yo. Y eso es exactamente lo que ocurre. De esta forma, Pablo Escobar se entrega en este lugar, en la Catedral, un lugar de absoluto lujo, con billares, donde las universitarias y prostitutas todos los días venían, en la que fiestas de más de 6 días se iban produciendo. Y no solo eso, sino que jacuzzis, lujos de todo tipo y toda su cohorte de seguidores y sus séquitos se encontraban con él aquí en la Catedral. Finalmente, 13 meses después de que Pablo Escobar estuviese detenido, entre comillas, en la Catedral, donde además tenía incluso su propia oficina, Pablo Escobar escapa. ¿Por qué? Porque aquí se produjeron el asesinato de 2 socios de Pablo Escobar que supuestamente le habían traicionado. 13 meses después, por tanto, cuando el gobierno se entera de ambos asesinatos, se produce el asalto por parte del gobierno a la Catedral y por un soplo que recibe Escobar, este escapa por los montes que estáis viendo ahora mismo. Sin lugar a dudas, una historia increíble de cómo un narcotraficante chantajeó al gobierno. Años después, cuando al presidente del gobierno le preguntaron cómo se dejó chantajear de esta forma por Pablo Escobar, él dijo: estábamos totalmente desesperados, había olas de violencia todos los días, no sabíamos cómo coger a Pablo Escobar, la única forma de tenerle encerrado en un lugar. Ahora bien, encerrado en un lugar donde el propio Pablo Escobar iba a dirigir sus negocios desde la oficina e iba a estar perfectamente protegido del resto de narcotraficantes o del cártel de Cali que iba en contra de él. El 2 de diciembre de 1993, y ya contra la espada y la pared, el bloque de búsqueda prácticamente tenía acorralado a Pablo Escobar. Finalmente, como consecuencia de una llamada de unos 25 minutos entre Pablo Escobar y su hijo, se produjo una triangulación de la llamada por parte del bloque de búsqueda y localizaron el punto exacto en el que se hallaba el narco. El bloque de búsqueda se dirigió hacia allí y directamente por una persecución que se actualizó por los tejados de los alrededores, fue disparado. Hay quien dice que finalmente, cuando Pablo Escobar es disparado por parte del bloque de búsqueda en la espalda, este, al verse totalmente acorralado, directamente se disparó en la cabeza, produciéndose por tanto este suicidio mortal antes de que fuera la DEA o fuera este bloque de búsqueda quien acabase con su vida. En fin, al final el hombre, o uno de los hombres más ricos del mundo, murió por llamar a su hijo.
Nos encontramos en Los Olivos, en el occidente de Medellín, justo en la casa en la que Pablo Escobar es asesinado por parte del bloque de búsqueda y concluye de esta forma el cártel de Medellín, el fin del cártel más poderoso de toda Colombia, justo allá arriba, sobre ese tejado. Hoy en día podemos observar esas imágenes en las que los agentes de la DEA y del bloque de búsqueda se fotografían con el cadáver de un Escobar tremendamente obeso, con barba, con pelo largo, descalzo, en esa persecución que se actualizó justo en el tejado que estamos observando aquí detrás. Al final, el patrón del mal falleció, y la historia de alguna forma nos da esa lección de que la avaricia al final rompe el saco. Pablo Escobar, que muere con 44 años, tuvo 10 años de poder absoluto, de los cuales 4 de estos se encontró en constante huida. 4 años como un rey, 4 años como alguien que constantemente huye de la justicia. ¿Da esto la felicidad? ¿Es esto lo que el ser humano tiene que buscar? Probablemente no. Al final ya lo veis. Por llamar a un ser querido, 25 minutos de llamada por llamar a su hijo, uno de los hombres más ricos del planeta, murió asesinado descalzo en los tejados de un edificio. Para ti que me estás grabando también con tu estabilizador y tu celular. Venga pana, ¿para quién en este caso? Música de corazón, con el Rami Agocaso. Dairo, págame la pista, en este caso en Stand-By Falacias. A ustedes por el tiempo que me regalan, muchísimas gracias. Viajamos al lugar donde JFK, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado por Lee Harvey Oswald, o quién sabe, si por algo relativo a una conspiración muy superior. Nos dirigimos a Dallas. Ya estamos en Dallas. Vamos a hablar sobre lo que tenéis que visitar si venís a Dallas, que sobre todo es el edificio que tengo justo detrás de mí. Es el llamado edificio del sexto piso, Museo del Sexto Piso. Y es que justo en el sexto piso que tenéis justo a mi espalda, no sé si se llega a apreciar unas cajas en una de las ventanas, en concreto en la esquina, el sexto piso, todo para arriba, la que tiene forma cuadrada, es donde cuenta la teoría oficial que Lee Harvey Oswald asesinó a John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en torno a las 12 de la mañana. Dallas era un lugar bastante hostil para Kennedy, es un lugar tradicionalmente muy conservador y todo el mundo desaconsejaba a Kennedy que no viniese aquí. Pero como consecuencia de que se aproximaban las elecciones de 1964 y Kennedy quería ser reelegido, vino a Dallas a realizar pues campaña electoral. Lo cierto es que lo que cuenta en 1964 el informe de la Comisión Warren, comisión que oficialmente se creó a efectos de investigar qué es lo que había ocurrido en el asesinato de JFK, justo desde el sexto piso, Lee Harvey Oswald, como si fuera un lobo solitario, él solo asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Los datos que os voy a poner sobre el mantel van a ser completamente imposibles de aceptar, pero son aquellos que oficialmente han sido reconocidos por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión Warren. Los datos son los siguientes. Se realizan 3 disparos. Primer disparo no da sobre el coche, rebota en esa columna que veis justo ahí y sale despedida muy cerca de un transeúnte. Segundo disparo es el que entra por la espalda de Kennedy, sale por la garganta. Eso hace que en ese momento Kennedy trate como de hacer que se flexione hacia adelante, como habríamos hecho todos, pero no puede. Hoy sabemos porque probablemente llevaba un corsé justo debajo del traje que le impedía moverse. Si no llevase ese corsé, que cuentan que es porque la noche anterior tuvo algún tipo de escarceo sexual que le causó algún tipo de lesión, se lo tuvo que poner
y consiguientemente su movilidad no era la deseable, se podría haber agachado el momento en que recibe el primer impacto y no habría recibido el segundo disparo. Finalmente, según la comisión Warren, se recibe un tercer disparo también desde el sexto piso, que es el que frontalmente le da en la cabeza y muere directamente. Bueno, estos son los datos oficiales, estos son los datos de la comisión Warren. Lo que acabáis de ver es el aspa del tercer disparo. Ese es el justo lugar donde JFK muere. Pero antes hay otros dos. Como hemos visto, el primero de ellos, probablemente disparado desde el sexto piso, falla. El segundo es el famoso disparo de la bala mágica. ¿Y por qué digo eso? Porque la trayectoria de la bala es la siguiente. Va a causar 7 heridas. Supuestamente Lee Harvey Oswald dispara. Entra por la espalda de Kennedy. Sube la bala por su garganta, sale de la garganta, baja de nuevo y es que va a impactar sobre el senador de Texas que está justo delante de Kennedy en el Fort Lincoln, atravesándole la axila, le rompe la quinta costilla y finalmente sale la bala, le hiere parte de la muñeca y la mano. 7 heridas, haciendo contorsiones la bala en un solo disparo. Por eso, tradicionalmente siempre se ha establecido la teoría del segundo tirador y hasta un tercer tirador, porque no nos salen las cuentas. Si hay 3 balas y solo una de ellas causa 7 heridas, ¿cómo demonios es posible? Pues bien, si os fijáis, justo debajo de esos árboles hay una pequeña cerca, hay una valla. Cuentan los testigos de la época que desde detrás de esa valla se escucharon varios disparos. Probablemente ahí se encontraba el segundo o el tercer tirador. Y además, si nos fijamos en el vídeo de la muerte de JFK, vamos a observar cómo la cabeza del presidente va hacia atrás y a la izquierda. Por eso, si el disparo se hubiese realizado desde la cerca que vemos, sí que encajaría la descripción con lo que vemos en todos los vídeos. En el momento del asesinato, a la 1 de la tarde, se pasa lista a todo el personal que trabaja aquí. Y Lee Harvey Oswald no se encuentra en ese momento, a pesar de que en el momento del asesinato un policía dice que cuando sube al sexto piso y ve todas las cajas y probablemente sospecha este policía que se ha realizado el disparo, al bajar por las escaleras se encuentra comiendo a Lee Harvey Oswald en el comedor del edificio. Y Lee Harvey Oswald se encuentra tranquilo, no se encuentra excitado ni se encuentra especialmente cansado, como consecuencia de que en 8,4 segundos tenía que haber realizado los 3 disparos con el rifle. 8,4 segundos, 3 disparos, es algo prácticamente imposible. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si recordáis anteriormente, cuando hablábamos de Lee Harvey Oswald, él es detenido finalmente en un cine. Parece que anteriormente alguien que encaja con la descripción de Lee Harvey Oswald había asesinado a un policía en un barrio próximo a esta zona minutos después del asesinato de JFK. Pues bien, detienen a Lee Harvey Oswald en un cine y cuando se lo llevan a la comisaría, tras interrogarle, un famoso mafioso, Jack Rubick, le asesina. Y ya tenemos una de esas fotos más conocidas de la historia, ¿no? El asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Rubick, importante y famoso mafioso, que quién sabe si como consecuencia de que se estaba realizando una persecución contra la mafia y Lee Harvey Oswald en realidad era un cabeza de turco y podía contar o podía hablar más de lo que debería, decidió la mafia acabar con él y se terminó el caso Kennedy. Hace unos años tuve la posibilidad de estar en Palermo, todavía no grababa vídeos, así que encargué a nuestro colaborador, Alberto Navas, que se dirigiese allí y que como buen franquiciado nos hiciese un buen vídeo de sus historias por las catacumbas de los capuchinos. Viajamos a lo que es sin duda
la casa del terror. Hola aventureros, soy Alberto Navas de Desafío Viajero. Estamos en Sicilia, en la ciudad de Palermo. A unos 10 minutos de la ciudad de Palermo, del centro histórico, están las catacumbas de los capuchinos, un lugar con aproximadamente 8.000 momias de capuchinos que merece la pena visitar. Venid conmigo que os lo voy a enseñar. Aquí podéis ver a la atracción de las catacumbas de Palermo, Rosalía, una niña muerta con 2 años y perfectamente embalsamada en vinagre. Uno de los destinos aquí en Sicilia que no os podáis perder son las catacumbas de los capuchinos en la ciudad de Palermo. Alrededor de 8.000 momias embalsamadas, divididas en secciones, sacerdotes, niños, hombres y mujeres están aquí embalsamados. Nos dirigimos al lugar donde el monstruo explotó, el lugar donde probablemente incluso profecías ya hacían referencia a que algo así sucedería. Nos dirigimos directamente a la central nuclear de Chernóbil. Ya estamos en la entrada a la zona de exclusión, estamos justo en el checkpoint. Para acceder aquí hace falta pasaporte, sin ello no podéis entrar. Así que bueno, vamos a ver si nos dejan pasar y accedemos a la zona de exclusión y empezamos a visitar Pripyat. Lo que estáis viendo son los carteles de todos los pueblos que tuvieron que ser evacuados tras el desastre de Chernóbil. Fijaros, la vista no llega al horizonte respecto de la cantidad de carteles que podemos observar. Todos estos pueblos fueron evacuados, todos. Es el 26 de abril de 1986, 1 de la mañana, 23 minutos, 58 segundos. Al parecer se estaba llevando a cabo un simulacro, era una prueba de seguridad por cuanto la intención de la central nuclear era tratar de funcionar con más energía y menos rendimiento. Para eso la función era tratar de reducir la potencia del reactor nuclear, reducir la potencia del calor que emitía el combustible nuclear, de manera que de esta forma las turbinas igualmente por el vapor de agua que iba fundiendo, que iba calentando
ese combustible nuclear pudiesen hacer que girasen. El problema es que no giraban con la suficiente energía, por ello hubo que calentar más el reactor nuclear. Para esto, las barras de grafito que se encuentran sobre el reactor nuclear fueron sacadas del interior, de manera que de esta forma se consiguió un mayor calor. Eso sí, se empezó a calentar de forma extrema el reactor nuclear. Acompañadme y os cuento lo que ocurrió. La radiación es curiosa, si os fijáis, ahora está a 1,44, es un poco alta, habitualmente la estamos teniendo alrededor de 0,11, pero si descendemos, fijaros. $3, 3,55, 3,91. Cuanto más en el suelo, más sube. 9,97 de repente. Caprichos de la radiación. La función de las barras de grafito es la siguiente. El reactor nuclear se compone por una serie de barras, las cuales en el momento en que descienden, lo que hacen es enfriar el reactor nuclear, lo que hacen es enfriar el combustible nuclear. Por lo tanto, lo que pretendían era, teniendo muchas barras en su interior, encontrarse más frío el reactor nuclear y que pudiese de esta forma la central nuclear funcionar a bajo rendimiento. El problema es que, como no se está generando el suficiente calor para que el agua se evapore y las turbinas giren, lo que hacen es tratar de meter unas barras, una de esas barras de grafito, introducen 6 de las más de 200 que hay y se dan cuenta que de esta forma el calor está aumentando y esto es bueno. Pero el calor aumenta más de lo que debería. Consecuentemente, empiezan a escuchar unos ruidos profundos desde el interior del núcleo, cada vez más latentes, cada vez más intensos, y justo a esa hora, 1 de la mañana, 23 minutos, 58 segundos, explota el reactor 4, que es justo lo que tenéis detrás, produciendo el accidente nuclear de Chernóbil. Esa misma noche, cuentan los habitantes de Pripyat, que sienten una especie de lluvia seca. Es la radiación. Son miles de partículas subatómicas atravesando sus organismos, atravesando sus huesos, matándoles por dentro. Alrededor de 55.000 liquidadores vendrían los días siguientes para tratar de vencer al átomo con la pala. Se situarían justo sobre el reactor número 3, sobre el techo del reactor 3, y con la pala tratarían de meter en el agujero creado por el reactor 4 la cantidad de escombros de grafito radioactivo que se encontraba en este momento sobre el techo del reactor 3 y los alrededores. Las operaciones eran de no más de 3 minutos. Se garantizaba que no tendrían que ir a luchar los soldados que voluntariamente viniesen aquí. 3 minutos por 3 años de guerra en Afganistán. O 3 minutos por un sueldo muy superior, o por un coche, o por una casa. 3 minutos. Lo que no sabía la mayoría de estos liquidadores, que en su mayoría eran soldados y campesinos, era que este era un viaje que no tendría retorno. La mayoría de estos 55.000 liquidadores, a los pocos meses, murió víctimas de enormes cánceres que acabaron con sus vidas. Hay que tener en cuenta que la cantidad de radiación que se liberó era 500 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki. Paseando por el bosque de Pripyat, llegamos a uno de los lugares más icónicos, como es el parque de atracciones, la feria que nunca llegó a inaugurarse. Ahí tenéis la noria. Cuentan que una de las cosas que sintieron los habitantes de Pripyat en el momento en que se actualizó el accidente es el bronceado nuclear.
Algunos de ellos tuvieron la valentía de salir de su casa, coger sus bicicletas y acercarse un poco a la central nuclear. Cuando después regresaron a su casa, se encontraban completamente morenos, bronceados como si viniesen de la playa. Tardaron 32 horas en dar la comunicación de que se había producido dicho accidente nuclear y de que era peligroso. La Unión Soviética tardó 32 horas. Tenemos escenas donde podemos observar, por ejemplo, dos soldados que están paseando por Pripyat con máscaras que son preguntados por parte de un ciudadano: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ellos simplemente responden: nada, tranquilos, es un entrenamiento. Alrededor de una semana tardaron los miembros de la Unión Soviética con autobuses de conseguir evacuar a toda la población. Finalmente, esa ciudad quedó completamente evacuada para siempre. Y lo que estamos viendo ahora mismo es lo más parecido a cómo sería el planeta Tierra si mañana desapareciese el ser humano. La naturaleza reclama lo que es suyo, pero tenemos el sello de cuántas sonrisas podía haber habido de tantos niños que hubiesen disfrutado con esta noria. Fijaros, un auténtico supermercado soviético completamente abandonado. Histórico a más no poder, y también donde los valores como la humildad se alzan en su máxima expresión. Y es que vemos como al final la naturaleza ha reclamado lo suyo. Sin duda, la mayor lacra de la historia de la humanidad sea probablemente lo que los grandes nacionalsocialismos hicieron, especialmente con los campos de concentración. Miles de vidas fueron quitadas en estos lugares. Viajamos a Auschwitz. Ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja. Aventureros, este es uno de los días más difíciles de mi vida. Hoy venimos a visitar Auschwitz, el complejo de Auschwitz I y Auschwitz II. Un viaje que nos va a recordar los lamentos y, por otra parte, la maldad que puede albergar en el ser humano. Comenzamos con la historia de Auschwitz. Las carreteras desde Cracovia y el ambiente cobrizo del otoño nos llevan directamente al lugar del terror, a la puerta de Auschwitz. Inaugurado el 20 de mayo del año 1940, los 728 prisioneros políticos polacos que llegaron a Auschwitz se dieron de bruces con este mensaje: el trabajo os hará libres. Judíos, gitanos y homosexuales serían los siguientes, y es que Hitler quiso dar fin al problema judío, la solución final, aniquilar a los judíos, y es que Hitler consideraba que los judíos habían causado los grandes problemas económicos que tenía Alemania. Desde los confines de toda Europa, hombres, mujeres y niños fueron directamente llevados en trenes hasta aquí, hasta Auschwitz, con un único fin: acabar con todos ellos, acabar con el problema judío. Al descender de los trenes, los judíos serían directamente separados en dos grupos, mujeres y niños y hombres por otra parte. A continuación se examinarían sus capacidades y su estado de salud. Si su estado de salud era aceptable, podrían trabajar. De lo contrario, solo quedaba un destino: la cámara de gas. Mediante engaño, los judíos acabarían siendo asesinados en las cámaras de gas. Y es que el procedimiento era sencillo. Les indicaban que entrarían en un lugar en el que tendrían que dejar sus efectos personales, sus correspondientes pijamas, y allí acordarse del número de la percha donde habían dejado sus pertenencias. A continuación, entrarían en un lugar habilitado con duchas, y es que les indicaban que simplemente iban a tomarse una ducha, ya está. Poco podían sospechar que en el momento en que se cerraban las puertas, se abrían unas trampillas que se encontraban justo en el tejado, y desde ahí los nazis echaban el ciclón B, el gas letal que acabaría con 1.100.000 judíos. Al principio se utilizaron las instalaciones de Auschwitz I, un antiguo cuartel polaco, para que sirviese de lugar de prisión de los presos judíos y polacos. De hecho, cuando los judíos llegaban aquí, les decían que simplemente estarían una temporada trabajando, que luego podrían regresar a sus casas.
Cuando entramos en Auschwitz podemos observar algunas de las pertenencias que se llevaban los prisioneros judíos, por ejemplo, cazos, cazuelas, otros elementos de cocina, betún, zapatos, peines, dedales, sombreros, todo tipo de elementos que en realidad no tendrían ninguna utilidad en el campo de concentración. Y es que ellos estaban convencidos de que tendrían una vida totalmente normal y después podrían regresar. En estacas como estas, los nazis colgaban de los hombros a los judíos hasta que sus extremidades se desgarrasen totalmente. La idea era conseguir poner al límite sus articulaciones y finalmente, aquí, en el cadalso, serían ejecutados. En Auschwitz I encontramos la única cámara de gas que los nazis no pudieron destruir a tiempo. La famosa vía de tren de Auschwitz II o Birkenau nos lleva directamente al destino final, a la cámara de gas, al lugar al que se dirigían directamente los judíos en la última etapa de los campos de concentración. La solución final, la destrucción total de todos los judíos, el asesinato masivo y el holocausto judío creado por los nazis y comandado por Adolf Hitler. En vagones de ganado como este, decenas y decenas de judíos y de otros prisioneros polacos llegaban diariamente a Auschwitz, justo para acabar en este punto, el lugar donde hoy encontramos el homenaje a las víctimas del Holocausto, la cámara de gas. Se dice que alrededor de 1000 personas por día entraban en esta cámara de gas y finalmente sus cuerpos eran calcinados en los crematorios. Los judíos constantemente trabajaban fuera de los barracones como estos, en camas en las que al menos 4 o 5 prisioneros tendrían que pasar las noches interminables. Imaginaros, 20 grados bajo cero en invierno, las condiciones eran imposibles, más de 800 personas durmiendo aquí simultáneamente. Casi 5 años después de su apertura, el 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas consiguen liberar Auschwitz. No se creen lo que están viendo, no se creen lo que aquí ocurría, pero lo cierto es que hoy en día podemos visitar este lugar para que no vuelva a repetirse, porque quien olvida su historia está condenado a repetirla. Aquí termina nuestra visita en Auschwitz, un lugar donde ocurrieron sucesos lamentables. 1,5 millones de personas fueron asesinadas en este punto. La vía directamente que les conducía a la muerte. Aquí termina nuestro vídeo, aventureros. Desde luego que no he querido hacer este vídeo como algo morboso, como lugares que recomiendo visitar, como lugares a los que hay que ir, sino simplemente es un compendio de historias que me han llevado como excusa a conocer distintos países, a culturizarme por otros asuntos que son totalmente distintos, pero que estaban allí, que creo que tienen que ser conocidos y que algunos de estos lugares se encuentran en estos puntos para ser visitados, para que la historia no se vuelva a repetir, para que de alguna forma aprendamos de lo que ocurrió en el pasado, para que esos errores no se repitan en el futuro. Si os ha resultado interesante el vídeo de hoy, aventureros, ya sabéis, suscribiros al Desafío Viajero y activad la campanita de las notificaciones, si no YouTube nos va a avisar de los vídeos que vamos subiendo. Comentad lo que queráis, ya sabéis que respondo al 100% de los comentarios, os espero en www.desafioviajero.com. Nos vemos la semana que viene con nuevas historias. Contadme qué os ha parecido, qué tal, os gustan estos listados de los 10 más
lugares de terror, lugares misteriosos, lugares curiosos. Podríamos hacer una serie de recopilaciones que sean muy interesantes, pero hemos comenzado con el turismo dark, el tanatoturismo o lo que llaman el turismo morboso. Hasta pronto, aventureros.